Bien, iniciamos con el análisis que se desprende de la obra sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Si bien nosotros vamos a abordar específicamente algún punto y una selección de texto, vamos ahora a compartir las ideas más importantes que podemos extraer del análisis, ¿sí? De un análisis que es propio del nivel en que nos encontramos, no un análisis con la profundidad digamos, de universidad. ¿Tá? Aclaro esto porque, bueno, evidentemente hay mucho más para poder seguir indagando de Nietzsche y de su planteo, ya que en sí mismo Nietzsche es inabarcable, es reinterpretable y aún al día de hoy seguimos como inmersos en muchas incógnitas que nos deja, ¿no? Ante diferentes obras o textos que van nos van llegando y que vamos pudiendo como repensar y asociarlos y demás. Bueno, Nietzsche lo ubicamos en la modernidad, es un filósofo que es muy provocativo, que va a venir como a movilizar mucho el ambiente intelectual. No se considera filósofo, sí filólogo, sí, y bueno, y músico, escritor. Esta obra Nietzsche la escribe cuando era muy joven, tenía 29 años, en 1873. Sin embargo, bueno, se va a publicar, como otros tantos textos de Nietzsche, de modo póstumo, ¿sí? Póstumamente. En sí, en la obra va a ser un trabajo muy importante en lo que tiene que ver a la idea, a la crítica, a lo que es la idea de conocimiento, de verdad, de mentira, al cientificismo, ¿no? A la función del lenguaje a la hora de construir conocimiento y demás. Y bueno, y realmente va a ser uno de, digamos, de los influyentes en lo que va a ser a posterior el giro lingüístico, ¿sí? Y en su obra vamos a empezar este análisis viendo que arranca con la función de la inteligencia humana. Y nos trae este tipo de lectura que es muy agradable para el lector porque es muy experimental, como hablábamos, ¿no? Llega de una manera en donde hay una gran posibilidad de acceder a Nietzsche en la lectura. No tenés que ser experto en filosofía porque no es lindo leer, hay como una invitación a involucrarnos en ella. Comienza la obra escribiendo en algún rincón apartado del universo rutilante, configurado en innumerosos sistemas solares, hubo una vez un astro, donde animales inteligentes inventaron el conocimiento. Y acá aparece la primer crítica y una de las visiones más fuertes de donde se va a agarrar Nietzsche con respecto al conocimiento. El conocimiento desde el sentido, desde el punto de vista clásico, como seguro, confiable, basado en la razón, ¿no? Todo esto asociado a un conocimiento tradicional que nosotros no trabajamos y bueno, que tiene que ver también con algunos filósofos como quizás en algún momento han trabajado Platón, Aristóteles, que hablan sobre la posibilidad de alcanzar la verdad, las ideas absolutas y demás. Él va a ir en contra de esa visión, de ese tipo de concepción del conocimiento y va a considerar que el conocimiento es una invención. Entonces, en este punto de partida, nos va a hablar del conocimiento como una invención humana, ¿sí? Ahora, ¿por qué los hombres inventan el conocimiento? Bueno, es una de las reflexiones que se enlaza a esto, ¿no? ¿Por qué el hombre no extrae, sino que pone, ¿sí? Con esa invención, de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque en esa naturaleza a la que se enfrenta, el hombre está en suma desventaja. Es un animal desprovisto de garras, de dientes, de afilados o garras y pieles duras. No posee de cualidades naturales que le permitan defenderse de mejor manera o destacarse ante otros animales. Al contrario.
Entonces, ante esa fragilidad de la existencia, ¿sí? Ante esa debilidad, necesita usar su intelecto, es decir, su inteligencia para protegerse, para sobrevivir, para ganar seguridad y por tanto poder. Sin embargo, esta necesidad de sobrevivir y de seguridad se transforma por otro lado en una desventaja, porque lo pone al hombre en un lugar en donde se empieza a creer que es capaz de aquello que inventa para protegerse. Y se empieza a creer esa ficción, esa mentira, que en un principio lo protege y lo hace por debilidad, pero que en otro lugar les garantiza poder sobre otros y bueno, se termina creyendo su propio engaño, ¿no? Entonces podemos decir que además de ser ese momento como la invención del conocimiento, donde este hombre va a usar la inteligencia para sobrevivir, ese momento también va a ser el origen de alguna manera de la ficción, de la mentira, del engaño, ¿no? Voy a fingir que puedo conocer, que puedo acceder a la naturaleza, controlarla, alcanzar aquello que de pronto me permite tener mayor poder sobre algunas cosas de la vida práctica. Finjo que tengo garras, robando y haciendo alguna especie de herramienta. Finjo que tengo piel, bueno, matando un animal y poniéndome las pieles encima, ¿no? Empieza a usar ese intelecto para sobrevivir y protegerse, pero también de alguna manera desde un lugar de soberbia, porque se empieza a olvidar que es por protección, ¿no? Y empieza a adquirir cada vez más fuerza esto de que lo hago por la seguridad y el poder que me da ante otros, ¿no? Pero bueno, este hombre, dice Nietzsche, no es más que una mosca. Y acá aparece una de las fábulas en donde también nos invita a ver su visión respecto al hombre, ¿no? Eh, no hay, dice Nietzsche, en el intelecto ninguna misión ulterior que apunte más allá de la vida humana. Entonces, el hombre es efímero, es mortal, y no hay nada después de su aparición y de su desaparición que lo haga especial, único. Está al mismo nivel que otros animales, ¿no? Que otros seres vivos. Y con la aparición de la mosca, dice, se los voy a leer. Sin embargo, si nos fuese dable comunicarnos con la mosca, nos enteraríamos de que también ella cruza el aire con tal patos y se siente como el centro volante del universo. Nada hay en la naturaleza tan subalterno y vil que al más leve soplo de aquel poder de conocimiento no se inflaría al instante cual una manguera. Y así como cualquier estibador quiere ser admirado, el hombre más orgulloso, el filósofo, hasta cree que de todos los lados, perdón, que de todos lados los ojos del universo están telescópicamente fijos en su acción y su pensamiento. Esta fábula de la mosca eh, lo posiciona al hombre en un lugar de suma soberbia, de insignificancia eh, y de fragilidad. Y además demuestra obviamente ese deseo de poder, ¿no? Que es parte de natural a los seres vivos, ¿no? Pero bueno, este arte de fingir que comienza de esta manera, que se puede comparar el arte de fingir con un acto de supervivencia, ¿tá? Se sostiene y se va a alimentar, ¿cómo? Bueno, con una vida gregaria, ¿tá? Perteneciendo a un grupo, ¿sí? Perteneciendo a un rebaño. Este hombre débil, totalmente frágil y expuesto ante esa naturaleza que requiere usar el intelecto para protegerse, también necesita a otros. Primero porque es un ser social, le gusta estar con otros, pero por otro lado porque esos otros aumentan también su poder, sus posibilidades de poder, ¿no? Entonces, con otros en una vida gregaria,
¿tá? Va a necesitar primero hacer algún tratado de paz, es decir, de entre ellos no agredirse, ¿sí? Porque ya es demasiado hostil la naturaleza como para encima entre ellos agredirse. Pero, ¿qué va a surgir de esta vida gregaria, de esta vida en rebaño? La necesidad de formular acuerdos, ¿sí? La necesidad de designar de la misma manera a las cosas. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarnos, la forma de crear, de asegurarnos, de protegernos, es poder señalar, designar a las cosas de la misma manera para que si yo te digo, ojo que viene un león, y tú entendés que el león es un mono, entiendas que el león es peligroso. Y no que el mono, bueno, es bastante llevadero entre todos, ¿no? Salvo que sea un mono medio especial. Pero bueno, en sí, esa forma de designar las cosas es un acuerdo. Y ahí tenemos lo que va a ser el surgimiento de lo que es el lenguaje. Si hacemos una genealogía, como dice Nietzsche, del lenguaje, en sí, y vamos para atrás, para atrás, para atrás, surge un impulso que genera esa reacción corporal. A su vez, esta crea una imagen, la imagen crea sonido, que son las palabras, y estas definiciones, conceptos. Entonces, el origen del lenguaje está basado en estos acuerdos, acuerdos que son indispensables para la vida gregaria, pero que en definitiva no son más que acuerdos arbitrarios, ¿sí? Acuerdos que, que si bien son utilizados como designaciones comunes, no son más que creaciones humanas sin lógica, sin conexión necesaria, ¿sí? En donde evidentemente es inaccesible poder conocer o aprender aquello que está en constante cambio o movimiento, como lo es la naturaleza. Entonces no son más que metáforas metomíneas, dice Nietzsche, ¿sí? Formas de designar las cosas que no significa que sean directamente esas cosas las que uno designa. Se asemejan. Y bueno, y se van asemejando porque también le voy quitando, las voy reduciendo, ¿no? Si yo quiero explicarte a vos lo que es, no sé, lo que es un árbol, lo que es una rama, lo que es una casa, no te voy a decir todas las cualidades y particularidades de una casa porque te voy a hacer más inaccesible la posibilidad de entender lo que es una casa y además lo voy a reducir tanto que no vas a entender mucho la idea de casa porque vas a entender la idea de esta casa, no de las casas. Entonces, para que podamos acceder a los conceptos, cada vez, digamos, lo que van haciendo es quitándole todas esas particularidades o todas esas diferencias que hacen rico a la cosa en sí, ¿no? Entonces, el árbol ya no es un árbol amarillento con un tronco de tales características o con hojas de tales características, es un tronco con ramas con hojas. Chau. Todos pensamos más o menos lo mismo. Después la forma, el tamaño varía, pero todas esas cualidades no importan, porque lo importante es que vos puedas abstraer, reducir y con eso manejarte, ¿no? Si bien es útil, no significa que eso sea la verdad, ¿tá? Porque vemos que esta naturaleza a la que nos enfrentamos, una naturaleza que para Nietzsche es móvil, es dinámica. Nietzsche tiene mucha influencia de Heráclito, que es un filósofo presocrático que evidentemente va a trabajar, trabaja el cambio como la esencia en sí del mundo, ¿no? El cambio es lo único que hay. Todo está en constante movimiento. Entonces, Nietzsche se agarra de este lugar para hacer esas consideraciones acerca de la naturaleza y hacernos comprender que evidentemente yo no puedo conocer algo que está totalmente cambiando. Creer eso es evidentemente, bueno, de esa arrogancia de la que hablaba en el texto, ¿no? De esa arrogancia y soberbia que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque la verdad o las cosas en sí son inaccesibles. ¿Ah? No podemos simplificar, reducir todo a categorías. Eso habla de una ignorancia atrás de esto, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Entonces,
¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que conoce este hombre? Esas verdades con las que se ha manejado. La verdad no es, dice Nietzsche, la verdad no existe. Lo único que existe son la interpretación de los hechos. Eh, y esto deja de alguna manera, es una de las críticas más fuertes, ¿no? Pero deja a la vista otras tantas cosas, porque ¿qué sucede? Cuando hablamos de que el lenguaje es una creación humana, de que los conceptos son creaciones humanas, pensamos también que en conceptos se basa, por ejemplo, la ciencia. ¿Ah? Nosotros no vamos a abordar la crítica cientificista, la crítica que hace Nietzsche a la ciencia directamente, pero sí la podemos visualizar. En los conceptos se basan las ciencias seguras, fiables, fijas, ¿no? Cánones de investigación y de modos de comprender realidades. Entonces, vamos a ver que la ciencia en sí también es una creación humana. Y vamos a quitarle todo ese poder a la ciencia. Y no es menor, porque en la modernidad la fe en la razón y en la ciencia es lo que prevalece. Entonces por eso hablamos de que Nietzsche es un filósofo provocador, porque no solo sacude los modos de comprender y nos invita a una reflexión profunda sobre el lenguaje, sobre la verdad, sobre el conocimiento, sobre nuestra condición humana, sino que termina con estos argumentos sobre la verdad, por ejemplo, como una ficción, como una mentira. La verdad no es más que una mentira. Dice en una de las frases que más trilladas sobre la verdad de Nietzsche, que dice la verdad es una ilusión que se nos olvidó que lo fue. ¿Tá? Como esos acuerdos, que en un inicio son acuerdos arbitrarios de un grupo, se van asentando, van quedando fijos, van quedando canónicos, van quedando inamovibles, se van pasando de generación en generación y nos vamos olvidando de que en realidad eran acuerdos simples, ¿no? Y terminan siendo conceptos, verdades de las que nos agarramos cual si fueran raíces ancladas, no sé. Entonces, es muy peligrosa la verdad de ese Nietzsche porque es una ilusión. Detrás de todo eso solo hay una ilusión, solo hay arbitrariedad y solo hay arrogancia, ¿no? Y bueno, nosotros analizamos un poco la selección de texto, la idea está de verdad que deja ver acá, y es eso, esa multitud móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos en una palabra, una suma de relaciones humanas poética y retóricamente potenciadas, transferidas y adornadas, que tras prolongado uso se le antojan fijas, canónicas y obligatorias a un pueblo. Y es muy interesante. Bueno, esto que les muestro acá es como la genealogía del lenguaje, es decir, qué es lo que nos permite entender esto del lenguaje, ¿no? En definitiva, qué significan las metáforas, la importancia y su influencia en el giro lingüístico. Y bueno, y vamos a concluir de una manera vinculando a Nietzsche a esta postura que es el perspectivismo. ¿Sí? El perspectivismo en donde toda representación del mundo es válida, ¿tá? Porque cada sujeto eh, aporta la interpretación desde su propia digamos, percepción de las cosas y es válida, ¿tá? Eh, porque para él, desde su visión, desde sus experiencias, de lo que ha vivido, va a ser de esa manera y no de otra. Entonces, como vemos en esa imagen, no significa que ninguno esté errado, significa que cada uno de ellos, a la hora de enfrentarse a conocer algo, a interpretar la realidad, lo va a hacer desde su propia mirada, desde sus intereses, desde sus expectativas, desde su historia, y por eso va a estar condicionada la interpretación de los hechos, es decir, el acceso al conocimiento. ¿Sí? Bueno, les dejo abajo en el link el PowerPoint para que se lo puedan bajar si les sirve como para leerlos más tranquilos. Y nos estamos viendo. Abrazo.